Este es el clima más frío que hemos experimentado, la tormenta invernal más gélida vista en años. Y realmente, la región de Île-de-France está atrapada en un grito música, música. El caos se despliega por todo el país en un patrón silencioso que parece música imposible de ignorar. Comenzó con fuertes ventiscas que azotaron las regiones de Auvernia y Limousin. Carreteras congeladas y la vida cotidiana interrumpida. Al mismo tiempo, la lluvia incesante y las inundaciones repentinas en otras áreas erosionaron las propiedades y destrozaron música, la sensación de estabilidad en la que la gente había confiado. Entonces, la atención se dirigió hacia arriba, y un círculo de luz perfectamente inmóvil apareció en el cielo, inexplicable. En el suelo, la línea entre la naturaleza y lo familiar se desdibujó cuando una extraña criatura fue avistada en el bosque. Cada evento puede parecer separado, pero juntos, forman un patrón. Las escrituras hablan de momentos en que el cielo y la tierra dan señales al mismo tiempo, no para causar pánico música sino para advertir. ¿Será esto una coincidencia o algo más? Si este tema te interesa, dale a me gusta y suscríbete para recibir más actualizaciones. Fin de la cita. Música. Las condiciones invernales extremas regresaron con una fuerza inusual, tomando a muchas comunidades por sorpresa. Música. Intensas ventiscas arrasaron las regiones de Auvernia y Limousin, áreas generalmente mal preparadas para periodos prolongados de frío. Las carreteras quedaron sepultadas bajo la nieve y el hielo, los árboles fueron derribados, música y barrios enteros quedaron paralizados. La vida cotidiana se ralentizó considerablemente a medida que música viajar se volvió peligroso y las personas, como Nicolás y Valerie, se vieron obligadas a permanecer dentro de sus casas de campo y cabañas, enfrentando el frío, el aislamiento y la incertidumbre. Música. Lo que hace que estos eventos sean aún más preocupantes no es solo el daño que causan, sino también su frecuencia. Las ventiscas son cada vez más frecuentes, más intensas, más duraderas, música y afectan áreas más grandes que antes. Estas tormentas demuestran cuán vulnerables son las infraestructuras modernas, como las estaciones de tren y las redes ferroviarias regionales, cuando los patrones climáticos se vuelven más extremos e impredecibles. El impacto no se limita a música a las comunidades humanas. La vida silvestre también se ve afectada. Ciervos, alces, osos y otros animales han sido vistos inmóviles en paisajes helados, rodeados de espesas capas de nieve y hielo que dificultan su desplazamiento y búsqueda de alimento. Estas escenas son perturbadoras porque muestran que los hábitats naturales se ven alterados. Cuando los animales parecen confundidos o perdidos en entornos a los que están acostumbrados, plantean preocupaciones más profundas sobre el equilibrio de la naturaleza. Los científicos explican estas condiciones por cambios en la circulación atmosférica, los patrones climáticos y los sistemas de presión. Si bien estas explicaciones ayudan a describir lo que está sucediendo, no explican completamente por qué tantos eventos extremos parecen ocurrir simultáneamente. A medida que la severa ola de frío se extendía por varias regiones y afectaba tanto a humanos como a la vida silvestre, muchos, incluidos John y Mary, comenzaron a preguntarse si se trataba simplemente de un invierno inusual o de algo más grave. La Biblia también habla con frecuencia de este tiempo. Joel 2:10 dice, la tierra tiembla ante ellos, los cielos se estremecen. Este versículo no solo habla de conmoción física, sino también de inestabilidad, un momento en el que los sistemas familiares colapsan y las creencias se tambalean. Estos fenómenos invernales pueden ser más que simples condiciones climáticas. Pueden ser un recordatorio de las limitaciones humanas y un llamado a detenerse, reflexionar y considerar hacia dónde podrían apuntar estos patrones. Mientras algunas regiones están cubiertas de nieve profunda y experimentan temperaturas gélidas prolongadas, un patrón meteorológico completamente opuesto se está desarrollando en la costa oeste. Las lluvias continuas e incesantes han azotado muchas áreas, causando niveles inusualmente altos de los ríos, inundaciones de carreteras y el aislamiento de las comunidades. La vida cotidiana se ha visto gravemente afectada, ya que viajar en Citroën 2 caballos y Renault 4 se ha vuelto peligroso, y muchas familias se han visto obligadas a abandonar sus casas de campo y cabañas en busca de lugares más seguros. Cabe destacar que estos fenómenos no ocurren de forma aislada. Son dos caras de la misma perturbación atmosférica a gran escala. Cuando una masa de aire extremadamente caliente a medida que el frente frío se desplaza hacia el sur y queda atrapado, empuja simultáneamente sistemas de humedad y fuertes lluvias hacia otras zonas.
En otras palabras, la nieve y el hielo en un lugar y las inundaciones en otro no son fenómenos aleatorios, sino señales de un desequilibrio generalizado en el sistema meteorológico. Esta superposición crea desafíos sin precedentes. Música en muchas zonas, el suelo se congela, impidiendo la infiltración del agua de lluvia, lo que provoca inundaciones más rápidas y difíciles de controlar. La infraestructura diseñada para afrontar cada tipo de desastre individualmente se encuentra ahora bajo múltiples presiones simultáneamente. Las carreteras se están deteriorando. Los puentes y los sistemas eléctricos corren el riesgo constante de sobrecargarse. Las fuerzas de socorro deben responder a condiciones en constante cambio. Música, donde una solución para el frío puede convertirse en una barrera contra las inundaciones. Estos acontecimientos ponen de manifiesto la fragilidad de la vida moderna. Los sistemas de los que los humanos música han dependido durante mucho tiempo solo funcionan eficazmente cuando la naturaleza opera dentro de los límites que les son familiares. Cuando los eventos extremos ocurren simultáneamente y están vinculados, la sensación de seguridad se derrumba rápidamente. La Biblia describe estos momentos en Ezequiel 38, 22, enviaré lluvias torrenciales, y habrá caos sobre la tierra. Esta no es la imagen de una sola catástrofe, sino de múltiples presiones que convergen al mismo tiempo. Cuando las heladas y las inundaciones ocurren simultáneamente en el mismo país, la pregunta ya no es por qué sucede, sino que se le recuerda a la humanidad sobre su lugar frente a la naturaleza. A medida que las inundaciones y el clima extremo perturban los asentamientos humanos, incluso los bosques más profundos parecen reflejar el mismo desequilibrio, donde lo familiar ya no aparece como antes. En lo profundo del bosque de Broceliande, un breve vídeo captó recientemente una gran atención. El vídeo muestra una criatura parecida a un unicornio, una forma con un rasgo similar a un cuerno, que aparece solo brevemente antes de desaparecer entre las sombras. La imagen es borrosa y fugaz, pero es lo suficientemente impactante como para inquietar a los espectadores, como Lucas y Manon. No hay evidencia concreta que confirme la existencia de la criatura. La mayoría de las explicaciones apuntan a causas naturales, un ángulo de cámara inusual, movimiento, distorsión de la luz, música o un animal familiar como un ciervo parcialmente oculto por las ramas. Sin embargo, es precisamente esta incertidumbre la que hace que el vídeo sea tan inquietante. Cuando el movimiento, la oscuridad y la luz se combinan de maneras inesperadas, la mente humana lucha por música categorizar rápidamente lo que ve. En la Biblia, las imágenes visuales a menudo tienen un significado simbólico en lugar de una interpretación literal. Muchas visiones y criaturas en la Biblia no pretenden representar animales específicos, sino música transmitir ideas de poder, misterio y realidades más allá música del control humano. Estas imágenes a veces parecen destinadas a provocar la contemplación, no la comprensión inmediata. Música Job 39, 9-10 menciona al unicornio no como una criatura para ser capturada o domesticada, sino como un símbolo de fuerza inquebrantable, música que no puede ser sometida por el poder humano. Este pasaje subraya los límites del conocimiento y el control humano música sobre la creación. Por lo tanto, la pregunta no es si los unicornios existen como criaturas biológicas. La pregunta más profunda es por qué tales imágenes simbólicas música atraen la atención en tiempos de inestabilidad. Cuando el mundo parece inestable, las personas naturalmente se vuelven más alertas a las señales inusuales música. Este vídeo puede ofrecer una explicación sencilla, pero su ritmo y ambigüedad invitan a la reflexión. A veces, lo que más nos intriga no es la música lo que se revela explícitamente, sino lo que aparece fugazmente y luego desaparece, dejándonos cuestionar nuestra verdadera comprensión. Después de que las inundaciones inundaran las carreteras y el paisaje se transformara por condiciones climáticas extremas, los testigos informaron de algo aún más aterrador sobre ellos, un círculo perfecto de luz flotando en el cielo de Auvernia. Lo que hacía la vista tan inquietante no era su brillo, sino su movimiento. La luz no cruzaba el cielo como una estrella fugaz, ni parpadeaba ni desaparecía como un avión. Se movía suavemente, casi deliberadamente, flotando entre el movimiento y la quietud. Nubes oscuras flotaban tras ella. Pero el círculo permaneció claramente visible, música como si no fuera afectado por la atmósfera circundante. No había tormenta, ni relámpagos, ni sistema meteorológico que pudiera explicar fácilmente su comportamiento. Esta forma solo aumentó la música inquietud. Los círculos perfectos son fenómenos celestiales naturales raros, especialmente aquellos que mantienen su forma mientras se mueven lentamente por el aire. Los observadores describieron un silencio inquietante en ese momento.
Esto no parecía ser algo que se pudiera ignorar. En la Biblia, el cielo es a menudo el lugar música donde aparecen señales antes de que ocurran cambios importantes. En Lucas 9 y 11, Jesús advierte de grandes señales del cielo, no para asustar, sino para despertar conciencias. Estas señales no siempre son violentas o ruidosas. Música a veces ocurren silenciosamente, atrayendo la atención precisamente porque música no se ajustan a lo que la gente espera. Este momento plantea preguntas más profundas. Esta luz persistente aparece en un momento música de agitación generalizada, inundaciones que alteran el paisaje, clima extremo que interrumpe la vida diaria y caos que se extiende por los ecosistemas naturales. Cuando las señales aparecen simultáneamente en la tierra y en el cielo, invitan a la reflexión música en lugar de a la desestimación. La pregunta ya no es si la tecnología o la ilusión pueden explicarlo. La pregunta más apremiante es por qué apareció tal señal música en ese momento concreto, moviéndose con calma sobre un mundo ya caótico. Quizás el mensaje fuera una advertencia por su mera presencia, un recordatorio para que la humanidad mirara hacia arriba, redujera el ritmo y reflexionara sobre lo que podría suceder. A medida que el nivel del agua en partes de la Camarga retrocedía inesperadamente, música, algo oculto durante mucho tiempo bajo capas de lodo y vegetación pantanosa, salió a la luz. Incrustada en el suelo expuesto se encontraba una gran estela de piedra caliza antigua y erosionada, claramente de origen no natural. Durante siglos, la Camarga ha ocultado innumerables reliquias del pasado. Pero este descubrimiento se distinguía de todo lo documentado previamente en la región. Lo que inmediatamente llamó la atención fue la talla en la piedra. Grabada en su superficie estaba la imagen de un ángel tocando una trompeta. Una imagen profundamente familiar en la tradición bíblica, pero profundamente fuera de lugar en el contexto histórico de la Camarga. Junto a la figura había inscripciones en francés antiguo, un sistema de escritura asociado con la historia medieval, no con pantanos aislados. Arqueólogos e historiadores quedaron perplejos, no porque pudieran confirmar su origen, sino porque no se alineaba con ninguna cronología establecida de las civilizaciones conocidas de la región. Ninguna explicación oficial ha llenado aún este vacío. Algunos sugieren una mala interpretación o coincidencia. Otros proponen que las marcas podrían no ser lo que parecen, pero la piedra en sí misma se resiste a ser fácilmente descartada. Su edad, ubicación y simbolismo plantean preguntas que la ciencia por sí sola no puede responder rápidamente. ¿Cómo terminó tal imaginería en un pantano lejos de su origen cultural esperado? ¿Y por qué se ha revelado ahora después de permanecer enterrada durante tanto tiempo? En la Biblia, las trompetas nunca son símbolos neutrales. Anuncian tiempos de transición, advertencias, juicios y avivamientos. Los ángeles que tocan trompetas aparecen en las escrituras como heraldos, señalando que algo oculto está a punto de cambiar. Lucas 12:2 afirma, no hay nada oculto que no haya de ser descubierto, ni secreto que no haya de saberse. El versículo no especifica cómo ni cuándo, solo que la revelación es inevitable. El momento de este descubrimiento es lo que preocupa a muchos observadores como Juan y María. Surge durante una época marcada por cambios ambientales, señales extrañas en el cielo y perturbaciones en todo el mundo natural música. El agua retrocede y lo que estaba enterrado sale a la luz. No de forma violenta, ni repentina, sino deliberada, música como si se estuviera descubriendo en lugar de desenterrando. La pregunta no es si música esta piedra puede explicarse plenamente hoy en día. La pregunta más profunda es si su aparición sirve de recordatorio. Cuando las cosas ocultas salen a la superficie en tiempos de inestabilidad global, las escrituras sugieren que no es casualidad. Puede ser una invitación a música a prestar atención, a reconocer que la revelación está llegando. A menudo comienzan silenciosamente después de un largo silencio música justo antes de un cambio significativo. En vastas regiones, los bosques de coníferas música, una vez conocidos por su verde profundo e inmutable, están experimentando una transformación que es a la vez silenciosa e inquietante. Franjas enteras música de bosques siempre verdes se han teñido de tonos marrón rojizos en un tiempo sorprendentemente corto. No hay marcas de quemaduras, ni señales de incendios forestales, ni evidencia de fuertes tormentas que arrasen estas áreas. Desde la distancia, música el bosque aún se yergue alto, sus siluetas intactas, pero su color cuenta una historia diferente. Lo que hace que este cambio sea inquietante es su silencio. Los árboles no se derrumban ni mueren de forma dramática y visible. En cambio,
Música. El debilitamiento comienza desde adentro. Las agujas palidecen gradualmente, el flujo de savia se ralentiza y los sistemas internos música fallan mucho antes de que el daño se haga evidente para el observador casual. Para cuando la decoloración se extiende por las colinas y valles, el proceso ya lleva meses, incluso años, oculto bajo la superficie de lo que una vez pareció sano. Los científicos señalan múltiples factores contribuyentes: sequía prolongada, estrés, plagas de insectos, agotamiento del suelo y sutiles cambios en los patrones climáticos. Cada explicación puede ser válida por sí sola. Sin embargo, juntas, revelan algo más preocupante: un sistema que pierde su resiliencia desde dentro. Estos bosques no están siendo talados por un solo evento. Se están desgastando silenciosamente, lentamente, de una manera más difícil de detectar y más difícil de detener. Los árboles perennes han simbolizado durante mucho tiempo la resistencia. Sobreviven a inviernos rigurosos, se mantienen verdes cuando otras plantas se marchitan y se mantienen como indicadores de estabilidad en el cambio de estaciones. Precisamente por eso su masiva decoloración parece tan errónea. Música. Cuando lo que se conoce por su resiliencia comienza a desvanecerse sin previo aviso, desafía las suposiciones sobre la permanencia y música la fuerza. El peligro no es un colapso repentino, sino un declive inadvertido. La Biblia usa imágenes similares para describir tiempos de desequilibrio música en la creación. Jeremías 12:4 pregunta: ¿hasta cuándo estará de luto la tierra, y se marchitará la hierba de todos los campos? El versículo habla de un deterioro que no se anuncia con ruido ni destrucción, sino que se desarrolla silenciosamente. Describe una tierra que pierde su vitalidad, no por una catástrofe música, sino por una tensión interna sostenida. El dolor de la tierra es sutil, se siente más que se escucha. Este paralelismo es difícil de ignorar. Así como los bosques parecen estables en apariencia mientras se debilitan internamente, los sistemas humanos a menudo funcionan con normalidad en la superficie mientras las presiones subyacentes se acumulan. Las economías, las infraestructuras y las comunidades pueden mantenerse en pie incluso cuando sus cimientos se erosionan. Para cuando el cambio se hace visible, la reversión puede ya no ser posible. Lo que convierte a estos bosques en una señal poderosa no es solo su declive, sino el momento en que ocurren. Están cambiando en medio de una temporada de perturbaciones superpuestas, clima extremo, paisajes cambiantes e incertidumbre generalizada. Este patrón sugiere que el colapso no siempre se produce por la fuerza. A veces llega mediante una transformación silenciosa, extendiéndose desapercibida hasta transformarlo todo. Los bosques siguen en pie, los caminos aún los atraviesan. La vida parece continuar como antes, pero falta algo esencial. La fuerza ha disminuido, el equilibrio se ha alterado y la recuperación es incierta. En las Escrituras, estos momentos sirven como advertencias no destinadas a aterrorizar, sino a despertar la conciencia. La pregunta, entonces música, no es simplemente por qué los árboles cambian de color. La pregunta más profunda es qué refleja este marchitamiento silencioso música. Si incluso las partes más resistentes de la naturaleza pueden debilitarse sin un colapso inmediato, ¿qué más puede estar desvaneciéndose bajo la superficie, invisible, sin reconocer y esperando ser música revelado? En el corazón de las regiones de Beauce y Borgoña, una violenta tormenta de granizo arrasó partes de la zona, dejando tras de sí escenas que muchos residentes describieron como profundamente perturbadoras. Grandes granizos se estrellaron contra casas de campo, rompieron ventanas, dañaron techos y arrasaron tierras de cultivo en pleno apogeo de la temporada de crecimiento. Los campos que prometían Boeuf Bourguignon y vino quedaron magullados y marcados, mientras que los Citroën 2 caballos y los Renault 4, así como los edificios, mostraban las marcas del repentino impacto. Sin embargo, los daños físicos no fueron lo que más preocupó a la gente. Cuando pasó la tormenta y el granizo comenzó a derretirse, apareció algo inesperado. Los charcos en las carreteras, campos y caminos de acceso adquirieron un tono rojizo oscuro, diferente a todo lo que residentes, como Nicolás y Valerie, recordaban haber visto después de tormentas anteriores. Fotografías y vídeos circularon rápidamente, mostrando granizo mezclado con agua que parecía teñida, casi rojo sangre. Para muchos de los que lo vieron de primera mano, la escena fue perturbadora, no por un peligro inmediato, sino porque parecía profundamente fuera de lugar. Científicos y meteorólogos ofrecieron explicaciones. Algunos sugirieron que el color rojo podría deberse a partículas de tierra, polvo arrastrado por fuertes vientos, algas,
polen o incluso contaminantes industriales elevados a la atmósfera y congelados en el granizo. Otros señalaron la escorrentía agrícola mezclada con el hielo derretido. Si bien estas explicaciones eran lógicas, no lograron calmar la inquietud entre las comunidades locales reunidas en los bistros. La gente reconocía la ciencia, pero muchos sentían que no explicaba el momento, la intensidad ni el impacto emocional de lo que presenciaban. Lo que persistía no era el miedo, sino la confusión. Las tormentas son comunes en Beauce y Borgoña. El granizo no es nada nuevo. Pero esta combinación, el tamaño del granizo, los daños que causó y el color inusual que dejó, parecía diferente. Los residentes hablaban de una quietud momentánea después de la tormenta cuando la gente salía, no para evaluar los daños, sino para mirar al suelo en silencio, sin saber cómo interpretar lo que les esperaba. Para quienes estaban familiarizados con las Escrituras, las imágenes despertaron recuerdos más profundos. La Biblia habla repetidamente de señales en el cielo que aparecen antes de periodos de grandes cambios. Dichas señales no siempre son destructivas en sí mismas, sino simbólicas, destinadas a captar la atención y provocar la reflexión. En los libros de Joel y Apocalipsis, el clima y los fenómenos meteorológicos inusuales en el cielo se describen como señales más que como eventos aleatorios, llamando a la gente a la conciencia en lugar del pánico. Esto no significa que cada tormenta sea una profecía cumplida directamente. Pero las Escrituras sugieren que hay temporadas en las que las señales aparecen con mayor frecuencia, superpuestas, formando patrones en lugar de incidentes aislados. Cuando el frío extremo, las inundaciones, las luces extrañas, los artefactos antiguos expuestos, los bosques marchitos y ahora el granizo color sangre aparecen en tan poco tiempo, la gente naturalmente comienza a preguntarse si estos eventos están conectados por algo más que una simple coincidencia. Lo que preocupa a muchos no es la tormenta en sí, sino el mensaje que puede transmitir. El granizo no lo destruyó todo, pero dejó una huella visible, simbólica e inolvidable. Fue breve, intensa y luego desapareció, dejando tras de sí preguntas en lugar de respuestas. La verdadera pregunta no es si la ciencia puede explicar el color del agua. La pregunta más profunda es por qué aparecen tales imágenes en una época ya de por sí llena de inestabilidad e incertidumbre. Si las señales en el cielo están destinadas a despertar en lugar de aterrorizar, entonces tal vez esta tormenta sirva como recordatorio para detenerse, reflexionar y considerar si el mundo está siendo llamado a la atención, suave pero firmemente, antes de que se desencadenen cambios mayores. Una crisis más profunda está emergiendo bajo la superficie de los acontecimientos recientes. Una crisis no solo del medio ambiente, sino también de la fe. Las Escrituras han advertido desde hace mucho tiempo que, en ciertas épocas, la creación misma dejaría de comportarse como la humanidad espera. Lo que presenciamos hoy se alinea menos con una destrucción repentina y más con un desmoronamiento gradual de lo que una vez pareció confiable. Desde el principio, la Biblia presenta la naturaleza como ordenada por Dios, sostenida por su palabra. El agua fue dada para dar vida, nutrir la tierra y renovar la creación. Sin embargo, las Escrituras también advierten que, cuando se altera el equilibrio, incluso los elementos que dan vida pueden convertirse en señales. Señales de juicio o despertar. En Isaías 24, 4-5, el profeta escribe que la tierra se marchita y se desvanece porque han roto el pacto eterno. Que el agua ya no se comporte como se espera no es simplemente un problema ambiental en el lenguaje bíblico. Es una señal espiritual de que el orden mismo está bajo presión. Los animales también desempeñan un papel en las señales bíblicas. Oseas 4:3 habla de un tiempo en que las bestias del campo y las aves del cielo languidecen. Cuando las criaturas ya no se mueven según el instinto ni luchan dentro de sus propios hábitats. La Escritura no enmarca esto como algo aleatorio. Lo enmarca como la respuesta de la creación a una presión invisible. Los animales en la Biblia no son agentes morales, sino testigos. Su confusión refleja una alteración más profunda de la armonía que Dios ha establecido. Los cielos, a menudo pasados por alto, contienen algunas de las imágenes bíblicas más impactantes. Música. Jesús mismo advirtió que antes de un gran cambio, habría señales en el sol, la luna y las estrellas. Lucas 9:25. Estas señales no siempre son catastróficas. A veces son sutiles, desconocidas o inquietantes precisamente porque no encajan con los patrones conocidos. Las Escrituras sugieren que los cielos no hablan a través de palabras,
sino a través de la perturbación, llamando la atención sobre momentos en los que la humanidad necesita detenerse y reflexionar. Lo que distingue a este tiempo no es música un fenómeno único, sino la erosión de la confianza en la estabilidad. La Biblia nunca promete música que la naturaleza permanecerá predecible para siempre. Más bien, advierte contra depositar la confianza definitiva en el orden creado en lugar de en el Creador. El Salmo 46 declara que incluso si la tierra cede y los montes caen al corazón del mar, la verdadera seguridad proviene música no de la estabilidad, sino de la presencia de Dios. Aquí es donde la crisis se vuelve espiritual. La vida moderna asume la continuidad música, que las estaciones se repetirán, que los sistemas se mantendrán y que el mañana se parecerá al ayer. Las Escrituras desafían esta suposición. Hebreos Música 12, 26-27 habla de un tiempo en el que Dios permite la agitación para que lo que no se puede desarraigar pueda música permanecer. La conmoción no pretende destruir la fe, sino revelar dónde descansa realmente. Lo que vemos ahora puede no ser el final, pero música puede ser un recordatorio. Un recordatorio de que la creación no sea autosuficiente, que la estabilidad no está garantizada música y que la confianza depositada únicamente en el orden natural es frágil. La Biblia enseña que antes de la renovación viene la exposición y antes de la restauración viene el reconocimiento. La pregunta, por lo tanto, no es si la naturaleza falla, sino si la humanidad está llamada a reevaluar aquello en lo que ha confiado siempre. Cuando el agua, los animales y el cielo ya no se comportan como se espera, la Escritura nos invita a una sola respuesta. Música no miedo, sino humildad. No pánico, sino despertar. Dios el Salvador. Isaías 43, 3 presenta una de las declaraciones más claras de la identidad y el propósito de Dios, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. En esta única declaración, la Escritura revela no solo quién es Dios, sino cómo la salvación fluye de su propia naturaleza. La salvación no es un acto aislado ni la obra de un solo momento. Es la obra unificada música de Dios mismo. La Biblia enseña constantemente que la salvación es obra de la Trinidad Divina. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo actúan juntos en perfecta unidad, cada uno cumpliendo una función música distinta dentro de un mismo propósito salvífico. Esta verdad se resume bellamente en Tito 3, 4-6, donde se describe la salvación como algo que fluye de la bondad y el amor de Dios, realizada a través de Jesucristo y aplicada por la obra renovadora del Espíritu Santo. Aunque las Escrituras hablan de diferentes operaciones, nunca presentan salvadores separados. Hay un solo Salvador, Dios que obra a través de la plenitud de su ser. Muchos creyentes comprenden primero la salvación a través de Jesucristo, y con razón. Cristo se sitúa en el centro de la redención como Dios hecho visible. Entró en la historia humana, compartió la debilidad humana, vivió en perfecta obediencia y soportó la muerte por la humanidad. En él, Dios se hizo accesible. Sin embargo, Cristo no actúa independientemente del Padre ni del Espíritu. Más bien, lo revela. A través de Cristo, conocemos el corazón del Padre y experimentamos el poder transformador del Espíritu música. Dentro de esta unidad, cada persona de la Trinidad expresa el amor divino de una manera música adecuada a las necesidades humanas. El Padre inicia la salvación mediante su plan eterno música y su voluntad compasivo. El Hijo lleva a cabo este propósito en el ámbito visible mediante la encarnación, el sacrificio y la resurrección. El Espíritu Santo completa la obra interiormente, renovando el corazón humano, remodelando el deseo y habilitando la obediencia. Aunque estos roles difieren, son inseparables, música unidos por un solo amor redentor. En el corazón de esta salvación hay una sola fuente, el amor divino. La Escritura no describe la gracia simplemente como algo que Dios da, sino como algo que Dios es. Dios es amor, y la salvación fluye libremente de este amor. No porque la humanidad la haya ganado, sino porque Dios la ha querido. La gracia es invaluable, inmerecida e ilimitada. Dios envía al Hijo. Dios derrama el Espíritu. Dios salva y restaura. Música. Esta comprensión remodela la fe. La salvación no se sustenta en el esfuerzo humano, la herencia religiosa ni los logros morales música. De principio a fin, el llamado, la justificación, la renovación y la gloria final música. Es enteramente obra de la gracia. Cuando esta verdad arraiga plenamente en el corazón, la autosuficiencia se desvanece y la gratitud crece.
Conocer a Dios como Salvador es reconocer que la redención no es música fragmentada, tardía ni parcial. Es completa, intencional y personal. La declaración de Isaías nos recuerda que la salvación música no depende de la fuerza humana, sino del amor inquebrantable del Santo, Dios mismo, nuestro Salvador. Gracias por ver el vídeo. No olviden suscribirse y estar atentos a nuestro próximo vídeo. Dejen un comentario y díganos qué piensan. En lugar de permanecer separados, estos sistemas se superpusieron, creando una zona de peligro música que se extendió por gran parte del país. A lo largo de esta frontera, surgieron múltiples amenazas simultáneamente. Nieve, aguanieve, lluvia helada, inundaciones y alertas de tornado ocurrieron en las mismas áreas, a menudo con pocas horas de diferencia. Ciudades como Lyon se vieron obligadas a prepararse para múltiples desastres simultáneamente. En algunos lugares, las temperaturas fluctuaron más de 15 grados en un solo día. Las carreteras se congelaron y descongelaron rápidamente, dañando la infraestructura. El hielo aplastó las líneas eléctricas, mientras que los fuertes vientos aumentaron el riesgo de cortes de suministro. Las estaciones de tren y las redes ferroviarias regionales se enfrentaron a condiciones peligrosas, deteniendo trenes y dejando a los pasajeros varados. Los hospitales y los servicios de emergencia sintieron la tensión mientras la gente luchaba por lidiar con las repentinas perturbaciones climáticas. Los científicos explicaron este comportamiento señalando una corriente en chorro debilitada, el sistema que normalmente mantiene separados el aire frío y el cálido. En lugar de actuar como una barrera, se estiró y música permitió que los dos extremos se mezclaran. Debido a esto, las comunidades tuvieron poco tiempo para recuperarse música entre tormentas. Los daños se acumularon en lugar de limpiarse, haciendo que cada nuevo música evento fuera más peligroso que el anterior. Para quienes están familiarizados con la Biblia, este patrón resulta preocupante. Música en Mateo 24, Jesús advirtió que las grandes convulsiones no vendrían una por una, música sino que se superpondrían, aumentando en intensidad como los dolores de parto. La advertencia no se refería a una sola tormenta, música sino a muchas fuerzas que se unen. Cuando el clima extremo deja de sucederse y comienza a llegar de golpe, música el problema cambia. Ya no se trata solo de patrones climáticos inusuales. Se convierte en una cuestión de tiempo y significado. ¿Son estos eventos meras coincidencias o señales de que un cambio más profundo ya está en marcha? Estén atentos, porque a medida que las perturbaciones atmosféricas se intensifican, la Alta Saboya revela peligros que superan con creces el pronóstico meteorológico. Durante semanas, la Alta Saboya, incluyendo Chamonix, Megeve y Saint-Gervais, ha experimentado nevadas incesantes, acumulándose capa tras capa. La capa de nieve se volvió más profunda de lo que la mayoría de los residentes habían visto en los registros modernos. Las carreteras se estrecharon, los techos se pusieron a prueba y las comunidades se adaptaron, creyendo que el invierno era simplemente invierno. La fuerte nevada, después de todo, era familiar. Parecía manejable. Parecía esperada. Entonces, el patrón se rompió. Sin previo aviso, el aire cálido irrumpió y la lluvia comenzó a caer con fuerza y de forma constante, no sobre el suelo, sino directamente sobre la nieve congelada. Música, el suelo estaba sellado por el hielo. No había ningún lugar al que pudiera llegar el agua. En lugar de filtrarse, corría hacia el exterior y hacia abajo, todo a la vez. Lo que siguió no fue una inundación normal, sino un colapso rápido música del sistema, ahora en su totalidad. Las calles se convirtieron en ríos de aguas rápidas llenos de trozos de hielo, lodo, música y escombros. Las carreteras desaparecieron bajo el agua helada. Citroën 2 caballos y Renault 4 quedaron sumergidos en minutos. En algunas zonas, los muelles música se desprendieron, los barcos fueron empujados de sus amarres y los cables eléctricos se rompieron cuando el agua y el viento llegaron juntos. Barrios enteros quedaron aislados, no por una catástrofe, música sino por varias amenazas superpuestas. Lo que hizo la situación aún más peligrosa fue lo que no se podía música ver. Dentro del manto de nieve, las capas comenzaron a derretirse de adentro hacia afuera. El agua de lluvia desestabilizó la estructura, liberando el peso y la presión almacenados de golpe. El riesgo de avalancha aumentó a medida que la velocidad del viento superó los 100 km por hora. Las carreteras de montaña fueron cerradas. Se produjeron evacuaciones.
Las comunidades se encontraron aisladas por las inundaciones en la parte inferior y la inestabilidad en la superior. No se trataba simplemente de condiciones meteorológicas extremas. Eran condiciones meteorológicas complejas. Un extremo desencadenaba otro. Las nevadas pasadas se convirtieron en el combustible de la destrucción actual. Y el pronóstico anunciaba aún más lluvia, amenazando con amplificar el daño que ya había comenzado. No hubo pausa, ni ventana de recuperación, solo presión sobre presión. Las escrituras suelen usar este tipo de reversión como advertencia. La nieve destinada a cubrir y proteger se convierte en una fuente de peligro. La lluvia destinada a dar vida se vuelve destructiva. En la Biblia, estas reversiones son recordatorios de la fragilidad del control humano música y de lo rápido que se disuelve la confianza cuando cambia el orden natural. La Alta Saboya ha entrado en un escenario inusual y aterrador música. El extremo de ayer creó el desastre de hoy, y la tormenta de mañana amenaza con empeorarlo. Cuando las condiciones del pasado se convierten en armas del presente música, la pregunta se vuelve inevitable: ¿son los extremos ya no eventos aislados, sino música detonantes que desatan un peligro aún mayor? Este sistema ya cruzó una línea de la cual no podemos regresar fácilmente. Espera un segundo. Dale a me gusta a música, deja un comentario abajo y no olvides compartir este vídeo con tus amigos. Bien, música, continuemos. Exactamente a las 3:47 am, mientras la mayoría de los residentes dormían, un tramo de 400 metros de costa cerca de los acantilados de Etretat cedió repentinamente y se derrumbó en el mar. No hubo erosión gradual visible a simple vista, ni una larga secuencia de grietas. Ni un colapso lento durante días o semanas. En un solo instante, el suelo sólido que había existido por generaciones simplemente se desvaneció. Lo que más desconcertó a los expertos no fue solo la escala del colapso, sino el silencio que lo precedió. No se registraron terremotos, ni sacudidas, ni vibraciones detectadas por sismómetros, sensores GPS o instrumentos de inclinación del suelo. Normalmente, los grandes colapsos del suelo son anunciados por microterremotos, cambios sutiles o cambios en la presión subterránea. Este no lo hizo. Todos los sistemas de monitoreo permanecieron en silencio hasta que la Tierra desapareció. La Ruta Nacional 7 quedó cortada al instante. Barandillas, señales de tráfico, sistemas de drenaje y secciones enteras del acantilado desaparecieron como si hubieran sido borradas. Un agente de patrulla evitó por poco caer al vacío, su cámara para el tablero capturó el momento en que la carretera simplemente terminaba donde había estado segundos antes. Para las familias que vivían cerca, la comprensión llegó lentamente. Despertaron en silencio y supieron que la tierra más allá de sus cabañas y pensiones ya no estaba allí. Testigos, como Jan y Marie, informaron haber escuchado un sonido bajo y profundo justo antes del colapso, descrito no como una explosión, sino como un gemido proveniente del subsuelo. Luego, silencio absoluto. Los insectos dejaron de zumbar. El viento se sentía pesado. La ausencia de sonido perturbó a la gente más que el ruido. Parecía falso, artificial, música como si la tierra misma se hubiera detenido después de liberar algo. Los ingenieros llegando. En los sitios, se encontraron condiciones inusuales en los escombros. Un radar reveló un vacío subterráneo oculto que se extendía profundamente tierra adentro, bajo un suelo que parecía estable en la superficie. Las autoridades ampliaron rápidamente las zonas de evacuación, advirtiendo que podrían ocurrir nuevos derrumbes en cualquier momento, incluso con cargas normales. Se cancelaron las pólizas de seguro. El valor de las propiedades se desplomó de la noche a la mañana. Se declaró el estado de desastre natural. Las escrituras a menudo usan un lenguaje similar para describir momentos como este. La Biblia habla de la tierra que gime y luego se queda en silencio cuando se ponen a prueba los cimientos. El derrumbe no siempre viene acompañado de ruido o violencia. A veces se produce silenciosamente, exponiendo debilidades que siempre han estado ahí, pero nunca se han visto. Los acantilados de Etretat se mantuvieron en pie durante siglos. Llevaban caminos, hogares y confianza. Y, sin embargo, se derrumbaron sin previo aviso, música sin sonido, sin tiempo para prepararse. Eso es lo que hace que este momento sea tan inquietante. Si la tierra que parecía música permanente puede desvanecerse en silencio, la pregunta se vuelve inevitable.
Cuánto de lo que dependemos cada día es mucho más débil música de lo que parece. Pero la Tierra no fue la advertencia final. Después de que la Tierra se quedó en silencio, otra fuerza música comenzó a avanzar, invisible, poderosa y esperando ser desatada. Música. Los vientos feroces regresaron, barriendo pasos de montaña y cañones con la fuerza familiar. Las ráfagas aullaron a través de las crestas, árboles doblados y música tendieron los cables eléctricos, haciendo eco de las condiciones que, en años pasados, habían provocado incendios devastadores. Sin embargo, esta vez, algo era diferente. Los vientos música soplaron, pero los incendios no llegaron. La tierra, aún saturada por semanas de lluvias históricas, se negó a arder. Las laderas que normalmente estarían secas y quebradizas estaban cargadas de humedad. Las imágenes satelitales mostraron una vegetación inusualmente densa en laderas que alguna vez habían sido marrones y frágiles. En la superficie, se sintió como un alivio. Un desastre evitado, un peligro pasado. Pero para muchos, la ausencia de fuego se sintió inquietante en lugar de reconfortante. Los meteorólogos se apresuraron a señalar el peligro que acechaba bajo la calma. Los vientos fuertes no son inofensivos en sí mismos. Son aceleradores diseñados por la geografía para secar, comprimir e intensificar todas las condiciones existentes bajo ellos. Cuando la tierra está húmeda, el fuego se retrasa. Pero cuando esa humedad se evapora, y lo hará, los mismos vientos pueden convertir el crecimiento explosivo en combustible. Lo que se retiene ahora puede regresar con mucha mayor fuerza más tarde. Este retraso creó una tensión inquietante en toda la región. Las advertencias de fuertes vientos seguían vigentes. Los servicios públicos se preparaban para los cortes. Los equipos de rescate permanecían en alerta. Sin embargo, nada estalló. La presión cambió implacablemente. Para las comunidades que ya se recuperaban de las inundaciones, los deslizamientos de tierra y los derrumbes repentinos eran omnipresentes. El silencio se sentía incómodo, como estar parado junto a una puerta cerrada que todos saben que eventualmente se abrirá. En el mundo natural, el retraso a menudo indica acumulación. La presión que no escapa no desaparece. Se acumula. El paisaje ahora soporta este peso. Bajo las verdes colinas yace un suelo inestable. Bajo el aire quieto se encuentra el mismo patrón de viento que una vez alimentó algunos de los incendios más destructivos de la historia. El peligro no ha desaparecido. Ha cambiado música de forma. Las escrituras hablan directamente en momentos como este. En la Biblia, la moderación nunca es el final de la historia. Es una pausa y un retraso intencionales música antes de la acción. Se describe que los vientos se retienen hasta un tiempo determinado, no se cancelan, no se debilitan, sino que se restringen. El mensaje no es tranquilizador música, es una advertencia. Esta pausa plantea una pregunta que no se puede ignorar. ¿Es esta calma un acto de misericordia, una breve ventana para recuperarse y prepararse música, o es un retraso de advertencia, que permite que la presión aumente antes de una liberación mucho mayor? La región se encuentra ahora en este momento intermedio donde nada se quema música, pero todo parece estar a punto de hacerlo. Y cuando la moderación finalmente cede, rara vez anuncia música suavemente. Sin tormentas, en medio de un diluvio y sin previo aviso, partes de Lyon experimentaron una escena que desafió todas las expectativas. Agua oscura y fangosa se abrió paso repentinamente por las calles de la ciudad, brotando a través del asfalto intacto como si la presión bajo el suelo finalmente se hubiera liberado. Esta no fue una inundación causada por ríos desbordados o fuertes lluvias. El peligro no vino de arriba. Vino de abajo. Las calles se abrieron en varios barrios mientras el lodo espeso subía con fuerza. El agua era pesada, maloliente y lenta, aferrándose a todo lo que tocaba. Las intersecciones desaparecieron bajo capas de lodo. Las aceras se desvanecieron. Vehículos, incluidos Citroën 2 caballos y Renault 4, quedaron atrapados donde estaban, no por las rápidas corrientes, sino por el peso de lo que se levantó del suelo. Música. Los testigos describieron el momento como impactante y desorientador. Ver cómo las calles en las que habían confiado los traicionaban de repente. Las casas no se salvaron. Música. Los cimientos se agrietaron cuando la presión empujó hacia arriba bajo los pisos. Las paredes se movieron.
En varias zonas, las viviendas fueron declaradas inseguras en cuestión de horas. Se ordenó la evacuación de familias, dejando atrás sus pertenencias mientras los equipos de rescate música acordonaban manzanas enteras. El miedo no era fuerte ni dramático. Era intenso, insidioso y profundamente inquietante. Música. La gente permaneció en silencio, consciente de que ya no se podía confiar en el suelo bajo sus vidas música. Las autoridades señalaron la presión subterránea, el envejecimiento de la infraestructura y la saturación del suelo como posibles explicaciones. Las tuberías podrían haber fallado. Los sistemas subterráneos podrían haber llegado a un punto crítico. Estas explicaciones abordan la mecánica, pero no el momento. No había habido ninguna tormenta que desencadenara tal fuerza. No había lluvia que explicara el volumen. Lo que más preocupaba a los residentes no era la causa, sino el patrón. En todo el país, sistemas que antes se consideraban estables estaban fallando sin previo aviso. Las Escrituras ofrecen un paralelo aleccionador. En Génesis, se describe que el juicio comenzó no con la lluvia del cielo, sino cuando se liberaron las fuentes del gran abismo. En el lenguaje bíblico, el abismo representa fuerzas retenidas bajo la superficie, retenidas hasta un momento específico. Cuando se liberan, señalan un cambio que no se puede ignorar. Esta erupción en Lyon se sintió íntima e invasiva. No fue distante ni abstracta. Penetró en las calles, las casas y la vida cotidiana. Tras vientos contenidos, derrumbes y suelos saturados, este momento sugirió que la presión ya no estaba contenida en ningún lugar o sistema. Si el peligro ahora surge bajo nuestros pies, la pregunta se vuelve inevitable: ¿qué se ha contenido hasta ahora? ¿Y qué más podría estar esperando para entrar en erupción? A medida que la inestabilidad se extendía por la Tierra y los sistemas meteorológicos, comenzaron a aparecer señales inusuales tanto sobre la superficie como en las profundidades. Señales que parecían menos caóticas y más deliberadas. Sobre la bahía de Somme, miles de aves migratorias fueron filmadas volando en círculos amplios y repetidos durante horas. No se dispersaron. No aterrizaron. No continuaron su viaje hacia el sur. En cambio, se movieron continuamente, con calma, pero sin ir a ninguna parte, como si una frontera invisible las hubiera detenido a mitad de camino. No había tormentas en la zona, ni vientos fuertes, ni amenaza visible. El radar confirmó posteriormente lo que habían captado los testigos oculares: un movimiento sostenido y sincronizado que no se ajusta al comportamiento migratorio normal. Los expertos en fauna silvestre señalaron que la migración es uno de los sistemas más fiables de la naturaleza. Las aves seguían por relojes internos, campos magnéticos e instintos perfeccionados durante generaciones. Cuando las condiciones cambian, se adaptan rápidamente. No se detienen sin motivo. Sin embargo, aquí, el instinto no falló. Se detuvo. Al mismo tiempo, muy por debajo del cielo, el propio suelo empezó a mostrar signos de una separación silenciosa. En Beauce y Borgoña, residentes como Nicolás y Valerie despertaron música con grietas largas y rectas que cortaban limpiamente campos y pastos. Estas grietas música no se retorcieron ni se ramificaron como los daños típicos de la sequía. Aparecieron de la noche a la mañana, afiladas música y deliberadas, extendiéndose cientos de metros en líneas casi paralelas. Los agricultores filmaron las fracturas que atravesaban caminos de tierra, cercas y tierras de cultivo que parecían música estables apenas unos días antes. Los geólogos ofrecieron explicaciones relacionadas con la deshidratación del suelo y el agotamiento de las aguas subterráneas. Estos mecanismos son reales, pero la sincronización desconcertó a la gente. Las grietas no siguieron a terremotos ni inundaciones. No se alinearon con fallas conocidas música. A diferencia de la erosión común, estas rupturas parecían ordenadas, no una división aleatoria y no violenta. Entonces llegó la contribución del cielo. En partes de la región, el granizo cayó repentinamente, dejando tras de sí piedras que desconcertaron incluso a los observadores de tormentas más experimentados. No eran trozos de hielo irregulares. Muchos eran huecos, con facetas distintivas y sorprendentemente similares en tamaño y forma en varios condados. Los vídeos que comparaban granizos de diferentes pueblos mostraban coincidencias casi perfectas, como si la tormenta hubiera seguido un diseño. Los meteorólogos se esforzaron por explicar cómo se había formado tal uniformidad sin una estructura de tormenta más fuerte. Individualmente, cada uno de estos eventos podía ser desestimado.
Los pájaros vuelan en círculo, la tierra se agrieta, cae granizo, pero juntos formaban un patrón que parecía diferente. No desorden, sino contención. No caos, sino vacilación. Las escrituras hablan directamente a tiempos como estos. Enseñan que cuando el instinto música se detiene y el orden reemplaza al azar, la creación misma señala algo más profundo, un retraso, una contención, un momento antes de que el movimiento se reanude. Si los pájaros vacilan música en el cielo, si la tierra se parte en silencio y el aire moldea cuidadosamente sus advertencias, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Música qué sucede cuando incluso la naturaleza vacila en lugar de avanzar? ¿Y qué está esperando? Música mientras las tormentas colisionaban en el cielo y la tierra mostraba signos de tensión, otra amenaza música avanzaba casi desapercibida. En varias regiones, los ríos comenzaron a superar la etapa de inundación lentamente, música con calma y casi simultáneamente. No hubo olas imponentes, ni rescates dramáticos música que dominaran los titulares. El agua subía constantemente, centímetro a centímetro, desbordándose, mientras gran parte del mundo seguía como siempre. Los ríos fluían con calma por tierras de cultivo y caminos bajos. Primero desaparecieron las vallas, luego los caminos de acceso, aislando las casas que habían dependido de esos caminos durante generaciones. En el sur, escenas similares se repitieron a lo largo de los sistemas fluviales. Los campamentos cerraron. Los caminos rurales desaparecieron bajo aguas poco profundas que a primera vista parecían inofensivas. Los vecindarios cercanos a los pantanos vieron cómo el agua se acercaba sigilosamente a los porches y las puertas sin ruido ni urgencia. Era peligro sin drama. Los caminos desaparecieron, no por la fuerza, sino con una silenciosa persistencia. Las casas no fueron destrozadas, sino aisladas lentamente. Los funcionarios de socorro repitieron la misma advertencia en varias regiones: retrocedan. No se ahoguen. No porque el agua pareciera violenta, sino música porque no lo era. El agua tranquila invita al juicio. Y el juicio en estos momentos a menudo música es erróneo. Las estadísticas muestran que la mayoría de las muertes por inundaciones no ocurren durante tormentas masivas o música sobre cargas repentinas de energía. Ocurren cuando la gente subestima el agua que se mueve lentamente. Unos centímetros se convierten en unos pocos musicámetros. Un camino conocido se vuelve intransitable. La decisión de cruzar se vuelve irreversible. Música Citroën 2 caballos y Renault 4 son arrastrados no por la velocidad, sino por la presión y la profundidad ocultas música bajo la superficie. Los vídeos compartidos en línea mostraban escenas que parecían engañosamente pacíficas: música, agua deslizándose sobre la acera. Reflejos de árboles brillando en caminos que antes eran transitados. Los comentaristas solían escribir lo mismo. No se ve tan mal. Precisamente por eso es peligroso. Las inundaciones silenciosas ponen a prueba la conciencia, paciencia y humildad. Revelan la rapidez con la que la confianza música puede vencer la cautela. Las escrituras usan repetidamente el agua como símbolo de prueba música en lugar de espectáculo. La Biblia advierte que la destrucción no siempre se anuncia con un estallido. A veces llega mientras música la gente sigue con su vida cotidiana, sin percatarse de la proximidad del agua a su puerta. El agua quieta en el lenguaje bíblico música revela si la gente busca o asume estabilidad donde no la hay. Estas inundaciones no rugieron. No se precipitaron. Música avanzaron juntas a través de regiones, sistemas y comunidades, presionando suave música pero persistentemente. Y eso es lo que las hace inquietantes. Exigen atención sin forzarla. Se basan en la respuesta humana en lugar de la fuerza bruta. Música cuando el peligro llega con un estallido, la gente reacciona. Cuando el peligro llega silenciosamente, la gente música decide. Y esas decisiones son las más importantes. Así que la pregunta sigue siendo pesada y sin resolver. Cuando el peligro música llega sin dramatismo, sin ruido y sin urgencia, ¿lo reconocemos a tiempo? ¿Música o confundimos el silencio con seguridad hasta que es demasiado tarde? Hay momentos en las escrituras en que la advertencia no proviene música de una sola voz, sino de muchas personas hablando a la vez. La Biblia muestra constantemente que Dios rara vez se basa en una sola señal música para llamar la atención de las personas. En cambio, permite que múltiples testigos música se levanten juntos para que el significado no quede oculto en la ambigüedad.
En la ley bíblica, la verdad se establece por más de un testigo. En la profecía, se aplica el mismo principio. Jesús mismo música describió este patrón claramente en Mateo 24. No señaló un música terremoto, hambruna o disturbios y dijo, esta es la señal. En cambio, habló de muchos eventos que ocurren a la vez, música guerras, trastornos, inestabilidad natural, miedo y música confusión, describiéndolos colectivamente como el comienzo de los dolores de parto. Los dolores de parto no son aleatorios. Son progresivos. Músicas se superponen. Se intensifican, una vez que comienzan, no se revierten. A lo largo de las escrituras, la convergencia musical es el lenguaje de la transición. Antes del diluvio en los días de Noé, la tierra no solo musical experimentó lluvia. La violencia aumentó. Los límites morales se derrumbaron. La creación misma gimió bajo la corrupción. Antes del exilio de Israel, los profetas surgieron simultáneamente, advirtiendo desde diferentes regiones con el mismo mensaje. Antes de la crucifixión, aparecieron señales en los cielos. La tierra tembló y el velo se rasgó. Dios habla en capas para que quienes estén dispuestos a escuchar no puedan alegar ignorancia. La Biblia enseña que la creación no es pasiva. Romanos 8 dice, toda la creación gime como con dolores de parto, esperando algo que se revele. Este gemido no es caos, es comunicación. Cuando la tierra, el cielo, el agua y todos los seres vivos responden en la misma estación, las escrituras lo enmarcan no como una coincidencia, sino como una alineación. Alineación hacia el juicio, la corrección o la revelación. Es importante destacar que la convergencia no significa conclusión. Las escrituras son claras en que las advertencias preceden a la acción. En Amós, Dios enumera el hambre, la sequía, la plaga y el desastre no para declarar un juicio final, sino para plantear una pregunta repetida, sin embargo, no se han vuelto a mí. La convergencia es misericordia disfrazada de urgencia. Es Dios hablando más fuerte, no golpeando con más fuerza. El peligro de la convergencia no son los eventos en sí, sino cómo se interpretan. Jesús advirtió que en los últimos días, muchos explicarían las señales o se distraerían con falsas promesas de paz. Cuando todo habla a la vez, la tentación es aislar cada voz y rechazar el significado colectivo. Las escrituras advierten contra esta ceguera. Cuando Faraón ignoró las repetidas señales, el juicio se intensificó. Cuando Jerusalén ignoró las advertencias superpuestas, sobrevino la destrucción. Música. La convergencia también pone a prueba la postura espiritual. La Biblia contrasta a los música que observan con los que se burlan. Pedro escribe que en los últimos días, los burladores dirán, todo continúa como era desde el principio. Pero las escrituras responden que esto música, la confianza misma es el peligro. Cuando la familiaridad reemplaza al discernimiento, la advertencia pierde su efecto. Lo que hace poderosa la convergencia es que no deja terreno neutral. Música. Cuando muchos sistemas hablan juntos, el mensaje no queda oculto. La pregunta pasa de habla Dios, a debemos escuchar. Música. La Biblia muestra constantemente que a medida que se multiplican las señales, aumenta la responsabilidad. El conocimiento conlleva responsabilidad. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos que estuvieran despiertos. Música. No porque supieran la hora exacta, sino porque reconocerían la época. La convergencia define una época, música no una fecha. Señala que el terreno bajo la historia está cambiando. Cuando todo música habla a la vez, la escritura no nos pide que entremos en pánico. Nos pide que disciernamos, que nos arrepintamos y música que nos preparemos. Porque en el modelo bíblico, la convergencia nunca carece de sentido. Este es el llamado final antes de la mudanza, la última advertencia antes de la separación y el momento más claro para elegir si escuchar o apartar la mirada. A lo largo de la Biblia, las advertencias finales nunca se dan para generar temor, sino para invitar a una respuesta. Dios advierte constantemente antes de actuar, no porque dude, sino porque desea el arrepentimiento. Las escrituras muestran que la advertencia siempre precede a la separación, y la preparación se ofrece antes del juicio. En los días de Noé, el diluvio no llegó sin previo aviso. Noé dio advertencias mientras construía el arca. Sin embargo, la vida continuó como siempre. La gente comía, bebía y seguía adelante, suponiendo que aún había tiempo.
Jesús dijo que el mismo patrón volvería a aparecer. La vida normal enmascarando las consecuencias inminentes. La Biblia deja claro que la preparación no es solo física. Dios no llamó a su pueblo al pánico, sino a cambiar de corazón. Música. El arrepentimiento, la humildad y la obediencia siempre han sido la verdadera preparación. La seguridad exterior nunca ha reemplazado la preparación espiritual. Música. Jesús advirtió a sus discípulos que velaran, no para predecir fechas, sino para reconocer las estaciones. Las señales aumentarían, se superpondrían música y se intensificarían. Estas señales no tenían como objetivo aterrorizar, sino despertar la conciencia. Música. La conciencia es misericordia. Ignorar la advertencia es una elección. Las Escrituras también advierten que muchos preferirán la comodidad a la verdad. La falsa paz es más peligrosa que el miedo porque atenúa la urgencia. Cuando se ignoran las advertencias, los corazones se resisten y la demora se convierte en una decisión. El Apocalipsis muestra que incluso en los últimos días, el juicio se desarrolla por etapas, lo que da tiempo música para elegir. La preparación no se trata de descifrar misterios, sino de fidelidad. Jesús elogió a quienes estaban listos porque vivieron vidas alertas y obedientes. La advertencia final de las Escrituras no es destrucción, sino decisión. A medida que se multiplican las señales, también se multiplica la responsabilidad. La cuestión no es si Dios habla, sino si escuchamos, porque el momento más peligroso no es cuando llega el juicio, sino cuando se ignora la advertencia. Gracias por ver el vídeo. No olviden suscribirse y estar atentos a nuestro próximo vídeo. Dejen un comentario y díganos qué piensan. Los deslizamientos de tierra y los flujos de lodo han destrozado regiones que antes se consideraban estables. Lo que ayer era sólido se ha vuelto inestable hoy. Lo que parecía permanente ha demostrado ser frágil. Cerca de los acantilados de Etretat, las empinadas laderas, debilitadas por años de sequía, quedaron repentinamente sumergidas por lluvias torrenciales. El suelo, seco y agrietado durante años, ya no pudo absorber el agua. En cambio, se licuó. Colinas enteras se derrumbaron en segundos, derrumbando muros de lodo, roca y escombros con una fuerza imparable. Los caminos se abrieron como trincheras. Los cables eléctricos se rompieron. Casas de campo y chalets se agrietaron en sus cimientos, algunos deslizándose metros de donde alguna vez estuvieron, otros derrumbándose por completo. Más al interior, el sur de Francia presenció escenas similares. Un terreno no diseñado para soportar lluvias constantes se convirtió en rápidos ríos de lodo. Los barrios quedaron aislados sin previo aviso. Los equipos de rescate lucharon por llegar a los residentes atrapados mientras los caminos de acceso simplemente desaparecían bajo la corriente. Los científicos señalan es una peligrosa combinación de extremos. Una sequía prolongada seguida de lluvias intensas. El suelo seco pierde su capacidad de unirse. Cuando llegan las lluvias torrenciales, no se absorben y lo desestabilizan todo a la vez. Pero para quienes lo experimentan, como Jan y Marie, la experiencia se siente menos como un fenómeno meteorológico y más como una pérdida de fe en la tierra misma. Cuando ya no se puede confiar en la tierra bajo los pies, el miedo adquiere un nuevo significado. Comunidades enteras quedan fracturadas, tanto física como emocionalmente. Las familias regresan para encontrar casas en ruinas, calles borradas y monumentos desvanecidos. Lugares que albergaban generaciones de recuerdos han sido remodelados hasta quedar irreconocibles en instantes. Las reclamaciones de seguros se acumulan. Los tiempos de recuperación se prolongan durante años. Y mientras tanto, la pregunta persiste, si puede suceder aquí, ¿dónde sucederá después? Para muchos que observan estas escenas, un antiguo verso de las Escrituras resurge silenciosamente, no gritado, sino recordado. La tierra tiembla de su lugar. Job 9, 6. Escritas hace miles de años, las palabras suenan incómodamente actuales. No como una declaración de culpa, sino como una descripción. El suelo temblaba, se movía, se negaba a detenerse. Ya sea desde la perspectiva científica, histórica o religiosa, una realidad es clara. Francia está presenciando una inestabilidad fundamental. La tierra se mueve, y cuando cede, obliga a un ajuste de cuentas más profundo, no solo con la naturaleza, sino con la seguridad real que tenemos.
Tras el derrumbe de las colinas y la desaparición de las carreteras, la crisis no terminó. Se transformó. El cielo se convirtió en la siguiente fuente de perturbación, desencadenando una reacción en cadena de condiciones extremas que se extendieron más rápido de lo que las autoridades pudieron reaccionar. Lo que comenzó como poderosas tormentas se convirtió rápidamente en una caótica mezcla de fenómenos meteorológicos, que azotó múltiples regiones casi simultáneamente. Ya no era solo lluvia. ¿Era inestabilidad? En zonas poco acostumbradas a inundaciones severas, oleadas repentinas de agua arrasaron pueblos construidos lejos de las llanuras aluviales tradicionales. Las calles destinadas al tráfico se convirtieron en corredores llenos de escombros. Los aparcamientos se llenaron, los sótanos se inundaron y barrios enteros fueron sorprendidos desprevenidos. Los residentes describieron la misma incredulidad. Esto no estaba en el plan. Esto no estaba en el mapa. Al mismo tiempo, las condiciones invernales se manifestaron en zonas que ya tenían dificultades para responder. Fuertes nevadas cubrieron las principales carreteras. La lluvia helada cubrió de hielo carreteras, puentes y pistas. En cuestión de minutos, una densa niebla se extendió, reduciendo la visibilidad a casi cero. Las estaciones y las redes ferroviarias regionales cerraron una tras otra. Los trenes se detuvieron. Los vehículos de emergencia se retrasaron o quedaron inmovilizados a medida que las condiciones cambiaban más rápido de lo que las tripulaciones podían adaptarse. En cuestión de horas, los sistemas de transporte en varias regiones comenzaron a fallar. Las carreteras nacionales cerraron. Los vehículos derraparon y provocaron choques múltiples. Los trenes redujeron la velocidad o se detuvieron por completo. Los pasajeros quedaron varados a mitad de viaje, atrapados entre los cierres sin un camino claro hacia adelante. En algunas zonas, llovía mientras la nieve y el hielo caían a pocos kilómetros de distancia. Diferentes desastres se desarrollaban simultáneamente. Lo que hizo que estos eventos fueran particularmente alarmantes no fue solo su intensidad, sino su persistencia. Las condiciones se negaron a estabilizarse. La nieve permaneció mientras el hielo seguía formándose. La niebla persistió mucho después de que debería haberse disipado. Las zonas inundadas permanecieron aisladas incluso con el desplome de las temperaturas, lo que complicó las labores de recuperación y rescate. Lo que deberían haber sido interrupciones breves se convirtieron en emergencias prolongadas. Los meteorólogos señalaron sistemas estancados y patrones atmosféricos inusuales, frentes meteorológicos que se consolidaron en lugar de avanzar. Algunas regiones experimentaron múltiples extremos en un solo día, desbordando los modelos de pronóstico y los planes de respuesta. La infraestructura construida con modelos predecibles se enfrentó repentinamente a escenarios para los que nunca fue diseñada. ¿Se trata de incidentes realmente aislados o indicios de algo más grave? ¿Se está gestando algo más grande? Lejos de las imágenes de calles sumergidas y rescates de emergencia, el Loira se está secando. Aquí, el desastre no se precipita. Se aleja. El Loira, antaño el sustento de la región, se encoge ante los ojos del país. Una grave sequía ha azotado la región, agotando los embalses de los que dependen millones de personas para el agua potable, la agricultura y la energía. Los embalses más grandes han caído a niveles históricamente bajos, dejando al descubierto vastas franjas de costa que no han visto la luz del sol durante décadas. A medida que el agua retrocede, la tierra revela lo que ha mantenido oculto. Emergen antiguos cauces, tallados profundamente en la roca por el agua que antaño fluyó libremente. Las formaciones rocosas se alzan donde antaño navegaban los barcos. Música en algunas zonas, aparecen a lo largo de los bordes restos de antiguas estructuras, cimientos y senderos olvidados. Marcadores silenciosos de épocas anteriores, cuando el paisaje parecía muy diferente. El pasado resurge, no porque se lo buscara, sino porque el agua que lo enterró ha desaparecido. Música. La sequía está transformando la vida de forma más lenta y asfixiante. Los agricultores se enfrentan a decisiones imposibles a medida que disminuyen los suministros de riego. La producción hidroeléctrica se desploma a medida que los niveles de agua caen por debajo de umbrales críticos. Las ciudades comienzan a planificar restricciones que antes parecían impensables. Cada metro de agua perdida redefine los límites entre regiones, entre comunidades, entre la supervivencia y la escasez. Lo que hace que este momento sea particularmente impactante es el contraste. Al mismo tiempo,
partes del país están inundadas de exceso. Otras se ven privadas de lo que más necesitan. Música, demasiada agua en un lugar, ninguna donde es esencial. El equilibrio parece roto, como si los sistemas que una vez distribuyeron la estabilidad se hubieran desalineado. Los científicos atribuyen la sequía al calor prolongado, la reducción de la capa de nieve y el cambio climático a largo plazo. La nieve que antes se derretía lentamente en los ríos Música ahora se evapora o nunca se forma. Sin reposición, los embalses se convierten en espejos de la pérdida. Cada línea que retrocede en la pared rocosa marca otra temporada sin Música recuperación. Sin embargo, más allá de las mediciones y proyecciones, hay una inquietud más profunda. El agua siempre ha simbolizado vida, continuidad y renovación. Música cuando los ríos se secan y los embalses se vacían, parece que se está perdiendo algo fundamental. Las comunidades construidas sobre la promesa de abundancia ahora enfrentan la realidad de los límites. Una antigua declaración resuena suavemente música a través de esta escasez en desarrollo. Secaré los ríos. Isaías 42, 15. Música. Las palabras no explican la sequía, pero la describen con una claridad inquietante. Ríos disminuidos, paisajes alterados, expectativas destrozadas. Una nación observa cómo una crisis ahoga ciudades mientras otra drena la tierra desnuda. Entre inundaciones y hambrunas, abundancia y ausencia, Francia ahora se encuentra dividida por el agua. No solo geográficamente, sino simbólicamente atrapada entre fuerzas que ya no están en equilibrio. Mientras la atención de la nación está fija en lo que se puede ver, tierras colapsando, aguas subiendo, ríos secándose, otro cambio se está desarrollando lejos de la vista. Bajo la tranquila superficie de la costa de la Camarga, el propio lecho marino está cambiando, no de repente ni de forma estridente, sino de forma constante y sin previo aviso. Los investigadores que monitorizan la región han detectado la expansión de dolinas submarinas bajo el lecho oceánico. No se trata de depresiones superficiales. Son profundos vacíos, enormes cavidades que se abren en capas de piedra caliza que antes parecían sólidas e inmóviles. Los escaneos de sonar revelan oquedades oscuras donde debería estar la roca, que crecen con el tiempo, conectadas por canales invisibles que se extienden bajo el lecho marino. En varias zonas, secciones del lecho oceánico muestran signos de movimiento lento y colapso. Los sedimentos se deslizan hacia el interior. Los contornos del lecho marino están cambiando. Lo que antes era estable se está volviendo incierto. Desde arriba, el agua parece tranquila. Desde abajo, el suelo cede. La geología de la Camarga siempre ha sido de piedra caliza frágil y porosa, moldeada por el agua durante miles de años. Pero lo que está sucediendo ahora parece acelerado. A medida que los niveles de las aguas subterráneas cambian música y la presión aumenta. En los sistemas subterráneos, la roca comienza a derrumbarse. La intrusión de agua salada, la extracción de agua dulce y corrientes invisibles se combinan, erosionando los cimientos desde abajo. Lo que hace que esto sea particularmente inquietante es la escala. Estos vacíos no son aislados. Los datos sugieren la formación de múltiples sumideros en vastas extensiones de la plataforma continental. Algunos se encuentran peligrosamente cerca de rutas marítimas e infraestructura costera. Si el colapso continúa, las consecuencias no permanecerían bajo el agua. Las costas podrían volverse inestables. Las olas podrían comportarse de forma impredecible. Lo que se derrumba debajo puede, con el tiempo, remodelar lo que se encuentra arriba. Los pescadores informan de corrientes inusuales y cambios repentinos de profundidad donde antes no existían. Los instrumentos captan vibraciones sutiles, pequeñas señales de que algo bajo la superficie se está ajustando, moviéndose, respondiendo. No es lo suficientemente dramático como para ser noticia por sí solo. Pero en conjunto, las señales forman un patrón que música no puede ignorarse. Lo más inquietante no es lo que ya se ha derrumbado, sino lo que permanece oculto. Ninguna cámara puede cartografiar completamente estas redes subterráneas. Ningún modelo puede predecir con exactitud música cuándo o dónde se abrirá el próximo vacío. El peligro se esconde en los procesos lentos y silenciosos música que socavan sin previo aviso. La Camarga siempre ha vivido entre la tierra y el agua. Música ahora podría estar viviendo sobre el vacío. A medida que estos descubrimientos salen a la luz, surge una pregunta más profunda:
cuánto de aquello de lo que dependemos se basa en cimientos música que ya no comprendemos. Cuando el lecho marino comienza a fallar, música desafía la ilusión de permanencia, recordándonos que la estabilidad a menudo se da por sentada, no se garantiza. Algo está cambiando música donde no podemos ver. Y la historia demuestra que cuando los cambios invisibles alcanzan cierto punto, la superficie los sigue. Si sigues esto de cerca, dale a me gusta, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete, porque lo que sucede abajo podría salir a la luz pronto. La grabación dura solo unos segundos, pero se resiste a abandonar la mente. Grabada en las profundidades de uno de los sumideros submarinos de la Camarga, música captura algo que no debería existir, al menos no allí. Y no así. En la oscuridad total y presurizada música donde la luz apenas penetra y la vida lucha por sobrevivir. Una forma enorme se mueve a una velocidad deliberada, música luego se desvanece. Los sumideros en sí mismos son entornos extremos. Estrechos pozos verticales se hunden cientos de metros con una presión aplastante, una oscuridad casi total y oxígeno limitado. No son lugares conocidos por criaturas grandes y veloces. La mayor parte de la vida detectada música a tales profundidades es pequeña, lenta y especializada, pero lo que aparece en la secuencia desafía por completo estas expectativas. Música. La forma es grande, mucho más grande que cualquier especie conocida documentada en condiciones similares. Música se mueve demasiado rápido para los organismos de aguas profundas adaptados a la conservación de energía. Su movimiento es fluido, controlado e intencional, no el comportamiento a la deriva o lento música que los científicos esperarían a esta profundidad. Por un breve instante, su contorno se hace visible contra el sedimento perturbado música, revelando un tamaño y una masa que inmediatamente hicieron sonar las alarmas entre quienes estudian los ecosistemas de aguas profundas. Luego se desvanece. Ningún rastro claro, ninguna apariencia de seguimiento, solo una ausencia repentina como si se hubiera deslizado por un pasaje música invisible para cámaras o sensores. El abismo regresa al silencio, dejando atrás solo limo removido, música y preguntas sin respuesta. Los biólogos marinos que examinan las imágenes tienen dificultades para clasificar lo que ven. No coincide con ningún tiburón, ballena, calamar o depredador conocido de aguas profundas. Su patrón de movimiento no se alinea con especies similares a anguilas música ni con ninguna vida cavernícola documentada. Algunos sugieren un organismo no descubierto adaptado a sistemas subterráneos aislados, una criatura que evolucionó en la oscuridad, oculta durante siglos. Otros se mantienen cautelosos, señalando la visibilidad limitada y el breve tiempo de grabación música. Sin embargo, incluso los escépticos admiten una cosa: el entorno por sí solo hace que este encuentro sea extraordinario. La combinación de tamaño, velocidad y profundidad coloca a la criatura más allá de los límites de lo que se entiende actualmente. Los abismos marinos profundos se encuentran entre los lugares menos explorados de la Tierra. Sus paredes verticales, geología inestable y condiciones extremas hacen que la observación a largo plazo sea casi imposible. Música. Todo lo que entra y sale de ellos puede hacerlo sin ser visto de nuevo. Lo que preocupa a muchos observadores no es simplemente la criatura música en sí, sino el momento de su aparición. A medida que los vacíos submarinos se expanden y los espacios ocultos se abren bajo el lecho marino, encuentros música como este plantean una incómoda posibilidad de que lo que una vez estuvo sellado ya no esté contenido. A medida que cambian los límites de las profundidades, las cosas ocultas durante mucho tiempo pueden encontrar formas de moverse. El mar entregó los muertos que estaban en él. Apocalipsis 8 y 13. Las palabras música no explican la secuencia ni identifican a la criatura. Simplemente describen un momento en el que el mar ya no guarda sus secretos. Ya sea una anomalía, una especie sin descubrir, música o algo completamente distinto, la realidad permanece. Algo se ha movido donde se suponía que nada se movería. Y en los lugares más profundos de la Tierra, donde el conocimiento se desvanece y reina la oscuridad, música, incluso una breve aparición, puede cambiar lo que creemos saber sobre el mundo debajo de nosotros. Comenzó silenciosamente, como muchos momentos inquietantes. Una tormenta se estaba gestando sobre las montañas de Auvernia. Nubes oscuras se amontonaban, música, relámpagos destellaban detrás de gruesas capas grises. La gente salió a filmar el clima que se acercaba, música, esperando nada más que otra puesta de sol dramática antes de la lluvia. Lo que capturaron en cambio envió ondas de choque a través de Internet en cuestión de horas.
En múltiples vídeos filmados desde diferentes lugares, una forma humana brillante aparece sobre las nubes de tormenta. Es erguida, proporcionada, claramente humanoide. A medida que los relámpagos destellan detrás de las nubes, el contorno se vuelve más claro, no un borrón vago, sino una figura definida que música parece caminar sobre las cimas de las nubes. El movimiento es lo que más inquieta a los espectadores. La forma no música flota como vapor. No parpadea aleatoriamente como un reflejo de luz. Se mueve con pasos pausados, manteniendo su forma música a medida que la tormenta cambia a su alrededor. Fotograma a fotograma, la figura permanece constante, visible desde múltiples ángulos, captada música por diferentes cámaras en distintas ciudades, descartando un simple destello o reflejo. A medida que se difundían los clips, las reacciones se multiplicaron al instante. Algunos espectadores se quedaron paralizados de incredulidad. Otros murmuraron oraciones sin darse cuenta. Muchos describieron una abrumadora mezcla de miedo y asombro, una sensación de que lo que veían tenía música un significado inexplicable. Las secciones de comentarios se llenaron de las mismas preguntas repetidas miles de veces. ¿Qué es? ¿Es real? ¿Por qué ahora? Meteorólogos y escépticos ofrecieron explicaciones rápidas, ilusiones ópticas, siluetas de relámpagos, pareidolías de nubes, pero ninguna explicó por completo la coherencia de la secuencia. Se estimó que la capa de nubes tenía decenas de miles de pies de altura. La forma parecía anclada en la superficie, iluminada desde dentro, no simplemente resaltada por la luz pasajera. Incluso cuando el relámpago se desvaneció, la figura permaneció visible durante varios segundos antes de disolverse en la masa de nubes. Lo que siguió fue tan impactante como la secuencia misma. Las redes sociales se llenaron de vídeos de oraciones, reacciones emotivas y largos hilos de discusión sobre si el lugar era simbólico, espiritual o algo aún por comprender. Para algunos, fue aterrador. Para otros, extrañamente reconfortante. Para muchos, se sintió como un momento que exigía atención. No para desplazarse, ni para descartarlo, sino para detenerse a observar. El momento solo aumentó la inquietud. Este avistamiento se produjo en medio de derrumbes, crecidas de aguas y sonidos inexplicables reportados en todo el país. Visto de forma aislada, podría haber sido ignorado. Visto dentro de un patrón más amplio de eventos inusuales, adquirió un significado diferente. Ninguna explicación oficial resolvió el asunto. Los vídeos permanecen, las reacciones permanecen, y la imagen, una figura parada donde no debería estar ninguna, persiste en la memoria colectiva de quienes la vieron desarrollarse en tiempo real. ¿Fue una ilusión formada por luz y nubes, o algo completamente distinto? ¿Música completamente? Puede que la verdad no sea clara de inmediato, pero momentos como este marcan la diferencia entre el antes y el después, obligando a la gente a hacerse preguntas música que no se hacían ayer. Observen con atención y sigan adelante, porque lo que aparece en el cielo puede estar música conectado con lo que ya se mueve bajo nuestros pies. Después de que la gente mirara hacia arriba y viera algo que no podía explicar en el cielo, muchos reportaron algo igual de perturbador, algo música que no vieron, pero oyeron. A medida que se difundían los vídeos de la figura brillante en las nubes, música un testimonio diferente comenzó a surgir por todo el país. Esta vez no imágenes, sino sonidos. Sonidos que no encajaban con el mundo que la gente creía comprender. Se reportaron explosiones similares a trompetas en varias zonas, a menudo sin previo aviso. No provenían de tormentas. El cielo estaba despejado. No se veían aviones. No se habían anunciado ejercicios militares. Los sonidos llegaron de repente. Tonos largos y metálicos que resonaron por los barrios, se desvanecieron y luego regresaron. Algunos los describieron como cuernos, otros como algo antiguo, que se extendía por el cielo mismo. Música junto a estas explosiones se oían profundos estruendos de baja frecuencia. No eran explosiones fuertes, sino vibraciones lo suficientemente potentes como para hacer vibrar las ventanas, zumbar a través de las paredes y música hacer que el suelo se tambaleara bajo los pies de la gente. Las casas temblaron ligeramente. Las farolas músicas se sacudieron. Las mascotas reaccionaron primero, ladrando, huyendo, escondiéndose, música como si sintieran algo que los humanos no pudieran registrar por completo. En las zonas costeras, los instrumentos música detectaron algo aún más extraño.
Los sensores submarinos registraron pulsos rítmicos que se movían por el océano, no ruido aleatorio música, sino señales repetidas. No coincidían con ningún tráfico marítimo conocido. No se parecían a terremotos ni a actividad de perforación. Los pulsos viajaban lentamente, luego se detenían música y luego volvían a empezar en otro lugar, como si migraran bajo el agua. Lo que desconcertó a los investigadores y testigos música fue la falta de una causa obvia. No había tormentas en lo alto, ni zonas de construcción cerca, ni maquinaria en funcionamiento en ese momento. En muchos casos, las autoridades confirmaron que no había pruebas programadas, vuelos, música ni eventos sísmicos que pudieran explicar lo que la gente experimentaba. Las redes sociales se inundaron de grabaciones. Los teléfonos captaron gemidos sordos que resonaban en pueblos tranquilos. Tonos metálicos resonaban en los valles. Vibraciones zumbaban en las calles vacías música por la noche. La gente salía a escudriñar el cielo, esperando ver algo, música cualquier cosa que coincidiera con lo que oían. A menudo, no había nada. Los expertos ofrecieron posibilidades, cambios en la presión atmosférica música, ruido industrial lejano, resonancia natural, pero ninguna explicación única explicaba el alcance, la sincronización y la repetición música de los sonidos. Algunos se escucharon a cientos de kilómetros de distancia en el mismo lapso de tiempo. Otros aparecieron días después en regiones completamente música diferentes, sin seguir un patrón claro. Lo que hace que estos informes sean particularmente inquietantes es cómo afectaron a quienes los escucharon. Muchos describieron una reacción instintiva, miedo música sin pánico, alerta sin comprensión. La conversación se interrumpió a mitad de frase. El movimiento se ralentizó. Era como si el sonido mismo, la música, exigiera atención, irrumpiendo en la vida cotidiana y obligando a la gente a escuchar. Una frase antigua resuena en momentos como estos, no como conclusión, sino como descripción: los cielos se estremecerán. Hebreos 12 y 26. Las palabras música no explican el origen de los sonidos. Simplemente capturan la sensación, un mundo que parece inestable, vibrando a niveles apenas inferiores a los visibles. Ya sean estos ruidos naturales, tecnológicos o algo aún no identificado, música, una realidad permanece inalterada, no pertenecen al paisaje sonoro cotidiano de la vida moderna.